Bueno, bien. Bueno, gracias por esperar. Les voy a presentar a Hernán Toti Zorrilla, licenciado en Comunicación, periodista agropecuario de diferentes medios de comunicación muy importantes, no solo agropecuarios, también lleva adelante otros proyectos que no están asociados al rubro, seguramente lo conozcan. Hernán es de 33, es de familia agropecuaria, de abuelo productor ganadero, padre agricultor, por lo que también tiene mucha experiencia y conocimiento, además de un sentido de pertenencia con el rubro muy importante. Así que bueno, le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hernán va a estar haciendo, le pedimos que hiciera una conversación, una entrevista con Juan Amadeo. Juan Amadeo es ingeniero agrónomo, se inició en Gentos junto a Joaquín González Bonorino en el año 1984. Los dos comenzaron este camino que 40 años después, 20 de ellos acá en Uruguay, sigue empujando para que todos nosotros podamos estar acá. Desde entonces, Juan fue responsable del área de producción de semillas, por donde arrancó, siendo luego responsable del área de mejoramiento genético, investigación y desarrollo. Como les decía hoy, fue promotor de muchas líneas de investigación en mejoramiento genético, promotor de muchos vínculos con el exterior. Desde 1998 viene con mucha frecuencia a Uruguay. Para nosotros lo embromamos, pero es más uruguayo que argentino. En 2004, junto a Joaquín, deciden armar Gentos Uruguay y dar comienzo a este proyecto, que como les decía, está para cumplir 20 años. Es uno de 8 hermanos, padre de 6 hijos. Además de eso, Juan para nosotros es hoy promotor de muchas preguntas que muchas veces nos cuesta responder. A veces estamos días, semanas e incluso hasta mucho más tiempo tratando de responder esas preguntas. La intención nuestra es que ojalá de alguna de esas preguntas ustedes se vayan con respuestas, pero sobre todo que en la próxima nos podamos encontrar tratando de responder esas preguntas que quizás Juan pueda estar planteándonos hoy. Así que bueno, muchas gracias, adelante a ambos y bueno, los dejo. En mi época no se usaban micrófonos. Ok. Ahí. Hola, hola. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar agradecer a Gentos por esta invitación, a Juan Pedro. La verdad que cuando me hicieron la invitación, pienso que me hicieron una de las invitaciones más lindas que le pueden hacer a cualquiera de nosotros en el área que sea que nos desarrollemos, que es a dar un paso más, tratar de agregar valor a lo que estamos haciendo y buscar poner una meta un poco más lejana, un poco más lejos y de esa forma poder seguir creciendo. A lo largo de las 2 exposiciones anteriores, el foco principal fue la revolución de la alfalfa y puntualmente la alfalfa. Y a mí me gustaría empezar preguntándole a Juan si hoy acá solo vinimos a hablar de alfalfa o vinimos a establecer otro nivel de conversación. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Toti. Cuando Juanpe dice que soy uno de 8 hermanos y padre de 6 hijos, nada más para que sepan que soy de familia numerosa, y lo que somos de familia numerosa sabemos hacer mucho con poco, y eso es una característica que tiene que ver mucho con el inicio de Gentos. Y sí es cierto que Toti me decís si venimos a hablar sobre alfalfa, y yo me quedé tapado con lo que decía hoy los 2 disertantes previos y toda la cantidad de conocimiento que uno tiene para tomar o para aprender, pero en realidad me parece que la alfalfa es un para qué, porque la alfalfa es el con qué, pero ¿para qué será la alfalfa? Y lo escuchaba en enero, andaba en La Paloma en la vuelta y escuché que le hacían una entrevista a la calle Pou y estaba fastidiado, el presidente de ustedes estaba fastidiado con Argentina y Brasil, como siempre, y decía que Uruguay quería jugar en la cancha grande.
Eso, es decir, vieron que es medio compadrito la calle de Pau. Yo quiero jugar en la cancha grande. Entonces me parece que estamos hablando más que de la alfalfa. Es decir, si Uruguay quiere jugar en la cancha grande, cosa que para mí no tiene opción, tiene que hablar de... Eduardo Blasina siempre dice que la carne en el Uruguay es el índice de Dow Jones. Y yo digo que más que la carne, si la carne es tan importante, Toti, en el Uruguay, o la leche, lo que es importante es el forraje. Y si es importante el forraje, como decía recién Alejandro, que es alimento, es la fotosíntesis. Entonces, a mí me gusta darle potencia. Entonces, cuando no hablamos de alfalfa, hablamos de la oportunidad que tiene Uruguay, que es un país pequeño, con aspiraciones grandes, de mejorar y aumentar la fotosíntesis para a partir de esto tener o más carne o más leche para exportar. Y si Uruguay tiene más carne para exportar o leche para exportar, tiene más riqueza, tiene más prosperidad y tiene menos pobreza. Y los jóvenes tienen más chance. Entonces, en el fondo, la alfalfa es un para qué. Entonces, si iniciamos un camino, yo miraba la evolución de la soja en el Uruguay cuando yo empecé a venir en el 98, ni se ve ni qué era, y el crecimiento que ha llevado hoy hasta 1 millón. Y cuando uno mira la alfalfa en el Uruguay, ha estado planchada. Entonces, es interesante mirar la potencialidad que tenemos como país en el Uruguay de, a partir de utilizar la alfalfa, alcanzar niveles de fotosíntesis que nos permitan producciones y exportaciones que hoy no tenemos. Acuérdense que, yo digo, el Uruguay nos acordamos mucho de la seca, pero calor hace siempre. Y de noviembre a marzo, siempre. Y la alfalfa tiene la característica de crecer en el calor, no solamente en la seca. Entonces, cuando normalmente aprieta el calor, aunque llueva, los pastos dejan de crecer. Y la alfalfa tiene la virtud de ser potente en crecimiento aún en calor. Y esa es una característica que es como una ventana. Y no quisiera decir que es una oportunidad, porque Uruguay es indecente decir, es una necesidad, porque Uruguay está llamado a crecer. Los países grandes, de gran territorio como Argentina o Brasil, somos más bananeros, porque siempre tenemos la escala. Uruguay no tiene esa chance, por eso está obligado, porque está apretado por las fronteras, a ser eficaz. Esta es más que una oportunidad, la alfalfa o el aumento de fotosíntesis en Uruguay es una necesidad de crecimiento, para el crecimiento. Abriste ahí varias pestañas, Juan, sobre las cuales vamos a volver, hacia dónde tiene que ir Uruguay. Vamos a volver a hablar de alfalfa puntualmente, pero quiero ir al principio de todo. 2004, si no me equivoco, el inicio de Gentos Uruguay. Quiero preguntarte qué es Gentos para vos, qué fue, qué te gustaría que sea, pero sobre todo, ¿qué es lo que lo diferencia? Porque creo que todos y cada uno de nosotros acá, en lo que hacemos, en nuestra empresa, todo podemos aspirar a mejorar, pero tenemos algo que es lo que nos hace diferentes a todos. ¿Qué es lo que lo hace diferente a Gentos? Bueno, ¿qué es para mí? Se lo puedes preguntar a mi exmujer. Ella más o menos te puede decir cuánto viajé. Tiene un humor cambiante, pero te lo puede decir. Pero yo escuchaba recién hoy y te diría que Gentos, sabes que fue una insolencia de jóvenes. Porque en esos años, en la Argentina y en Uruguay, el que estaba en semillas era una semillería y no estaba habilitado, no estabas nunca invitado, Toti, a la mesa de los que opinan. Es decir, los que opinaban eran en línea, el CREA y algún otro asesor pintado. Y vos estabas recontra pintado. Nadie te preguntaba tu opinión. Lo único que te preguntaban es precio. Pero no te preguntaban, che, ¿y vos qué opinás? Nadie le interesaba tu opinión. Y nadie creía que vos podías agregar valor. Entonces, básicamente, Gentos fue una idea de creer que uno puede sentarse en una mesa donde inicialmente no te invitan. Iniciamos este camino diciendo, se puede producir semilla en forma ocasional. ¿Tú sabes lo que es compra spot? Compra spot, no sé, X cerró un lote y lo cosechó. Producción profesional es cuando tú siembras pensando en un objetivo específico. Después seguimos con la genética, porque me di una vuelta y dije, che, pero hay gente en el mundo, Alejandro hablaba de Irlanda, pero Irlanda fue uno de los países, Gales fue otro, básicamente Nueva Zelanda, donde dijimos, che, con climas no tan distintos hay mejoras. ¿Por qué no hacemos genética? No teníamos ni idea. Y lo hicimos, empezamos a buscar gente aliada que nos enseñara. Y cuando teníamos producción de semilla profesional y teníamos genética, dijimos, bueno, pero nos invitan a reunión y estamos pintados, no tenemos ni idea.
Nos invitan a una reunión de campo, una reunión CRE, ¿y qué vamos a decir? Y empezamos a creer que podíamos opinar de pasturas. Y como yo trabajaba en producción de semillas, me había vuelto muy vaquiano en siembras. Así que iba a las reuniones y empezamos a poder ser parte de una discusión que inicialmente la industria no estaba invitada. No es menor eso, Juan, discúlpame que te interrumpa, porque justamente el nacimiento marca que fue de una forma animándose a dar un paso y a hacer, bueno, el título de esta charla es el impacto de una nueva mirada. Capaz que también todo va relacionado hacia dónde quiere ir ahora la empresa. Y por suerte estuve en Uruguay recién ayer, porque si estoy 3 días ya me vuelvo más uruguayo. Yo ya sé que en 5 días casi me mimetizo y capaz que te digo no seas malo vos, pero cuando eso ya me pasa ya me vuelvo para casa, sí está. Pero te quiero decir que cuando me mimetizo siento que dejo de agregar valor, porque cuando vengo medio insolente, no me dejo influenciar por nadie. Hoy a la mañana me pegaron un par de sacudidas en un tambo en Uruguay y dije, mira, yo creo que hay efectivamente una chance de jugar un partido nuevo, distinto, más profesional, donde si el Uruguay aspira a mejorar, es la industria, el sector que tiene, la lechería tiene que mejorar. Y la lechería mejora si el productor mejora. Si el productor mejora, la industria de semillas tiene que mejorar. Entonces, acá lo que estamos viendo es si vamos a jugar un partido de profesionales mejores o vamos viendo. O vamos viendo. Y a mí me parece que está lindo la oportunidad de jugar un partido de profesionales donde surja lo mejor del sector productivo, lo mejor de la industria y lo mejor de las semillas. Y eso es únicamente hijo de una gran aspiración. A mí me parece que ese camino se puede recorrer. Es un poquito más complicado porque exige de gente más preparada. Y la gente más preparada no nace, se hace. Entonces me parece que hay un camino de encarar esta oportunidad de mayor eficacia, que además para mí, honestamente, no hay chance. Uruguay no tiene chance de no ser más eficaz. Es más, Uruguay debe ser líder en opinión, mucho más que Argentina y Brasil. Yo hace 20 años que vengo acá y te lo puedo decir. La necesidad de ser eficaz acá es mucho mayor que en otros lugares, inclusive por costos. Digo, esto es algo que nos pone en conversaciones como las que tuvimos hoy, donde vienen 2 ingenieros jóvenes que nos explican qué se puede hacer en genética y después viene una persona que nos explica qué pasa con ese alimento boca adentro, o lo encaramos bien o lo encaramos medio chapuceando. Yo creo en el conocimiento y la ciencia, pero creo un montón en los tipos que laburan muy bien. Entonces digo, si vos empezás a combinar el conocimiento con gente que a campo trabaja bien, y yo creo que es imbatible eso. Y me parece que hay chances efectivas de mejora. Justamente para apropiarse y ser partícipe de las conversaciones del futuro, me gustaría preguntarte qué lugar, hay algo deslizabas, qué lugar tiene que ocupar Uruguay. ¿Alcanza solo con producir? ¿Pensar en un Uruguay cada vez más productivo es el único camino que nos puede llevar a ser competitivos? Bueno, a mí me parece que Uruguay, además de, Uruguay está promocionado como el país de las playas y el país amigable. Y bueno, para mí Uruguay tendría que animarse, o nos tendríamos que animar como país a pensarnos más grandes y pensarnos más agresivos. Yo te lo digo como dijo Juanpe, como argentino semi-uruguayo, pero digo, bueno, me parece que podemos ser un poquito más pushy, un poquito más subir la aspiración. No hay motivo por el cual Uruguay no pueda ser un Nueva Zelanda de Sudamérica. No hay motivo. No hay motivo. De hecho, hay buen vínculo, con lo cual se puede aprender fácil y rápido. ¿Y qué nos falta? Bueno, yo te voy a decir, Juanpe dijo que tenía 6 hijos. Mis hijos no me aguantan mucho, ya no vive más ninguno conmigo, pero lo que falta a veces, lo que nos falta como país es aspirarlo, es creer que se puede. Yo siempre le digo, vienen los auditores ajentos, viene un auditor americano a mirar las alfalfas y dice, bueno, hay que tener cuidado con encarar nuevos proyectos, Juan, porque cuidado. Y yo digo, mira, cuando vos encarás un proyecto de alta aspiración en una empresa, o en línea, o vos como periodista, y lo pones en palabras a dónde apuntás, quedás empomado y expuesto a lo que dijiste que querías llegar. Si te callás y te lo guardás y no lo haces, también hay un riesgo. Lo que pasa es que nadie te lo dice. Es el riesgo del no crecimiento y de la no expansión. Lo que pasa es que nadie te pide cuenta de lo que dejaste de crecer. Generalmente estamos más empomados en las fallas y de no alcanzar los objetivos planteados que en realidad en estas ideas que elegimos postergar. Un ejemplo,
en Uruguay y en la Argentina pasa un montón. El encargado que se le muere una vaca por empaste va en cana, está rankeado como pierde el laburo. Pero no hay nadie que ranquee el plus que te agrega una alfalfa en producción. Con lo cual me parece que hay un tema de aspiración que es vital. Es vital. Ahora, ¿puede un país liderar sin que los productores lideren? ¿Puede un país liderar sin que lidere un sector, una industria de semillas profesional? Y yo te voy a decir más, no alcanza con Gentos. Es decir, lo que me siento orgulloso que hemos logrado con Gentos, que otras empresas nos intenten imitar en tener gente confiable y preparada. Y yo no voy a decir que los tenemos siempre, porque tenemos gente joven que nos lleva un tiempo. Pero si vos empezás a responder a una demanda más exigente por parte del productor, va a ser toda la industria la que mejore. Entonces sí creo que uno puede jugar en primera, en la cancha grande, como dice la calle Pou, si nos animamos a ser todos más profesionales. Es un poco más complejo, porque armar una semillera es más fácil que armar una empresa de semillas. Muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil. Juan, me interesa preguntarte puntualmente de esto, pero vos mismo te definís como una persona que entra y sale de Uruguay todo el tiempo, de hecho es así. Y a lo largo de todos estos años, ¿cómo has visto la evolución en nuestro país desde aquella empresa de esos jóvenes transgresores, como vos mismo lo decías, a la actualidad del Uruguay productivo de hoy? Entendiendo también que estabas comentando justamente que de repente en algunos momentos nos falta dar un pasito a animarnos a algo más. Pero ¿cómo viste la evolución del sector en estos años? Bueno, yo creo que ahora, mira, está buena la pregunta. Me acuerdo que cuando en el 99 empecé a viajar al Uruguay con Jaime García de Línea, Juanpe siempre me corrige, las praderas se le llamaban PPT, PP1, y PP2 era segundo año y PP3 tercer año. PP1 eran Raveras, Lotus y Blanco, ponele. Entonces a mí, yo era bien nuevito y venía medio nuevo. Entonces me decían, la PP1, yo decía es Raveras, porque la mezcla era Raveras, Lotus y Blanco, ponele. Entonces el primer año la pradera era Raveras puro. El segundo año era Lotus y el tercer año era un Gramonal infernal. Eso era más o menos la P1, el P2 y P3. Y la PP3 estaba condenada a muerte, porque ya todos sabían que la PP3 era malísima. Era 3 años. Y en los 3 años ya la descartabas. Y muchas veces las cosas son, por eso yo digo la aspiración, terminan siendo, Toti, más o menos como uno aspira. Si el tercer año es tan mal, era lo más o menos lo que esperábamos. Si no era una sorpresa, era lo que uno más o menos esperaba. Y había en esos años un jugar de los verdeos de invierno como recurso vital. Me parece que el primer camino que recorrió Uruguay con grandísimo éxito es la fortaleza de resolver la producción de forraje, te diría, de marzo, abril a noviembre, con el advenimiento de gramíneas perennes y tréboles. Eso es un paso dado y dado bien por el Uruguay, y bien dado. Pero ¿qué hacemos cuando empieza el calor en noviembre? ¿Y qué hacemos cuando nos falta pasto en otoño? ¿Y qué hacemos con el nitrógeno y cómo capturamos más nitrógeno atmosférico? ¿Y qué hacemos con este calor que avanza? Entonces, es como que Uruguay avanzó y dio un paso. Bueno, ahora viene otro. Viene el paso de introducimos leguminosas perennes. No me preguntas nada de Lotus, pero si bien es más fiaca, es por ahora de menos potencial, tenemos un programa con INEA de hace muchos años tratando de mejorar también genéticamente que leguminosas perennes de verano que incorporen nitrógeno atmosférico y le den potencia y solidez a un sistema. Así que me parece que ha habido una evolución y ahora hay chances de dar otro paso. Y a mí me parece que este paso que se puede dar es, ¿cómo lo damos? ¿Con qué productores, con qué industria, con qué profesionales? ¿Cómo lo damos? Hay algo que me dijiste en una conversación que tuvimos antes de esta entrevista, que es Uruguay pone el valor en el ganado y no en la tenencia de conocimiento del forraje. Me gustaría que profundices un poco en ese concepto. Es una pregunta guacha, porque eso es antipático la respuesta, porque yo tengo un preconcepto de eso y se los voy a decir. Pero eso, tranquilo, que no pasa nada más que en el Uruguay, pasa en la Argentina también, que es, sí, y no sé si coinciden, pero tampoco me importa mucho si coinciden, es una visión que tengo, que es la fortaleza del ganadero y muchas veces el tambero en la Argentina y en el Uruguay, y esta es una opinión mía, no es una verdad absoluta, es una opinión mía que está basada en Argentina en una casuística de 40 años y acá de 20, no más que eso.
es que la fortaleza de un empresario ha estado basado en la tenencia de la tierra y el ganado. ¿Cuántas vacas tenés? ¿Cuánta tierra tenés? Y para mí en el Uruguay moderno, el competente, el de los jóvenes, es el valor en la gestión y en la capacidad de gestionar, fotosíntesis, transformar alimentos, cualquiera sean ellos, en leche o carne. Entonces la fortaleza en dónde va a estar, en la capacidad de gestión que tenga un equipo humano y de tomar tecnología. Y la capacidad de tomar tecnología tiene que ver un montón con perder el miedo y la humildad a confiar en el otro, cambiar los términos relativos de vínculo. Es decir, si yo le voy a decir a otro, probame que vale es entra a mi casa y ve si puedes agregar valor. Entonces me parece que esto es la potencia de un país y la potencia de una empresa está en los talentos que la componen. No sé cuánto incomoda el concepto, pero es así. Entonces me parece que hay una chance. Hoy a la mañana fuimos a un tambo, había dos jóvenes, bichos los tipos, laburadores los dos. Los dos podían ser mis hijos. Bueno, tenían 30 y pico de años, pero muy complementarios los dos, estos en lo que hacían. Y me pareció que en lo que es la mirada que tenían, vos tenés que ver. No sé si los que vinieron conmigo, un balde, hablaban de litros de leche por vaca, por año, pero no sabes lo que era, por día era, pero este tipo sabían. Entonces al final yo me quedé con esta sensación, si estos tipos que tienen tanta potencia, son exigentes, buenos laburadores los dos, profesionales los dos, miraran el forraje como miran ese balde, como miran esa vaca, estos tipos no los para nadie. Porque la experiencia y el expertise, el conocimiento de la vaca ya lo tienen en la entraña. Y ya se estaban repartiendo tareas, o sea que el de 37 ya se daba por veterano, y el de 32, 33 es ya el que se iba a hacer cargo del pasto. Bueno, me imagino que esa combineta es una combineta que es la que apalanca el cambio. Eso es lo que me parece. Seguro que si el título era el impacto de una nueva mirada, alguna conversación después de esto puede salir, después de esta charla. Juan, quiero preguntarte ahora por la alfalfa, yendo un poco al aspecto genético, que lógicamente no es mi área, pero tú lo podrás manejar mejor. ¿Por qué en este modelo de trabajo, por qué la alfalfa? Y justamente volviendo al concepto ese tan interesante que manejabas del valor del pasto en nuestro país, sobre todo con estas situaciones que estamos teniendo últimamente de lamentablemente alguna sequía que se ha ido acumulando con la otra, pero en verano también han habido ese tipo de problemas que manejabas. Mira, hace 30 años me ligué por trabajo, ya ahí mi mujer se quejaba que yo viajaba hace 30, y me ligué un viaje al sudeste de Estados Unidos, y ahí conocí a un amigo mío de hoy, que era un especialista de alfalfa, que no era exitoso en Estados Unidos, pero que era un profesor emérito y era el primer hombre que a nivel mundial hizo selección de festucas bajo pastoreo. Esto fue hace 30 años. Y en esa época, Gentos solamente hacía mejoramiento genético con neozelandeses en tréboles y gramíneas perennes, porque los neozelandeses no tenían mucho ni importancia ni interés en la alfalfa. Y cuando yo vi a este americano que priorizaba el hecho de hacer mejoramiento genético de alfalfa en condiciones reales de pastoreo, dije, en algún momento puede ser que esta sea una especie interesante, porque los productores en la Argentina, en el Uruguay y sur de Brasil pastorean. Así que esto ya no va a estar tan asociado a la alfalfa que se hace en el oeste americano bajo corte para tambos, sino también para el esquema pastoril. Y ahí picó el bichito. Y cuando empezó sistemáticamente a aparecer golpes de calor ya, y los problemas hace ya 15, 20 años, donde se empezó a hablar mucho más fuerte del cambio climático y empezás a ver la proyección de suba de temperatura y la falencia que hay en los sistemas pastoriles de leguminosas, no tuvimos dudas de meternos, y nos metimos como nos metimos buscando persistencia vegetativa en pastoreo, con la creencia de que hay un valor para agregar. A la Argentina y Uruguay, hoy se olvidó Fede Ciarreta de decir que estamos discutiendo dentro de Gentos cómo podemos ser parte de... Uruguay tiene 27 millones de acres, 14 millones de hectáreas, casi parecido a la superficie que tiene Uruguay en campo natural, de bermuda, producción de bermuda, de gramínea, bajo pastoreo y heno, sin una sola leguminosa, y el sistema funciona nada más bajo aplicación de urea, de nitrógeno. Y hay un proyecto de desarrollar
aún en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, un programa de alfalfa bajo pastoreo, ya están las variedades. El problema que hay en Estados Unidos es que el productor no se anima a dar el paso. Así hay un problema de desarrollo. Y estamos analizando si nos animamos a dar ese paso. Es decir, que la alfalfa no es un desafío de Uruguay. Bueno, el año pasado vimos a Marruecos. Marruecos importa toda la carne y toda la leche y tienen por la guerra en Ucrania están con un desafío de seguridad alimentaria. Y yo le decía al ministro, uno de los ministros de Agricultura de Marruecos el año pasado, si usted tiene miedo a tener que depender de exportación de carne y de leche, haga fotosíntesis en Marruecos con ese clima, con el clima semiárido, y la respuesta ahí es alfalfa. Y cuando vos mirás y cruzás la situación de Uruguay y la comparás con el sudeste americano, que es las Carolinas del Sur, Georgia y Florida, es muy parecida. Y si vos te vas al este de provincia, al oeste de provincia de Buenos Aires, a La Pampa, es muy parecido a Texas y Oklahoma. Así que hasta el desafío genético ambiental es similar. Es decir, hay una chance de aumentar, esto es, hasta ambientalmente es amigable, porque si aumentás la cobertura y el manejo, como mostraba hoy Alejandro, tenés esas raíces, aumentás carbono y aumentás capturación de nitrógeno atmosférico. Por ende, por todos lados es ganador. Por todos lados es ganador. Y si volvemos a hablar de esta nueva realidad, de mirar un poco hacia adelante y de distribuir los jugadores en el tablero, que todos demos un paso más, establecer una meta más arriba, y ahí entiendo que es todos, ¿no? Productores, industria, autoridades, etcétera. ¿Qué le tiene o qué le puede pedir un productor, muchos de los que pueden estar acá hoy, a Gentos? No sé si podría decir más que la palabra de pedir. ¿Qué expectativa pueden tener? A mí me parece que está bueno cuando entra, o yo les diría, no la bajen, pueden tener una expectativa de que pueden, como mínima, tener un buen consejo. Que entre una persona decente, que no siempre tiene todas las respuestas, pero se puede llevar la pregunta. Decía, hay un filósofo alemán, Ansel Grum, que dice que las preguntas no están siempre todas bien hechas y no hace falta responder en el momento, pero un productor puede esperar de Gentos que entre alguien confiable que le dé una buena respuesta. Y si no, que espere que la respuesta va a llegar. Si sube un poquito más la expectativa, puede esperar que ese que entra le haga una pregunta piola, que lo deje pensando, que lo deje dando vueltas. Es decir, si alguien que le haga una pregunta, porque si vos entras a un campo a visitar a un productor y le respondes las preguntas que te hace, le estás resolviendo las preguntas que él te plantea, pero no le estás resolviendo lo que no ve, porque no te lo pregunta. Así que si mejora un poco la expectativa, puede esperar que esa persona le haga ver algo que no está viendo. Por supuesto que puede esperar calidad de semilla. Y si él cree que siembra bien, pastorea bien, como decía hoy Alejandro, y tiene una alta aspiración, le puede parecer interesante la genética. Porque la genética no resuelve la desprolijidad de gestión. Nunca. Es decir, yo nunca usaría genética para corregir mis desprolijidades. Ahora, si tengo ajustado mi sistema, puede esperar que una persona de Gentos le puede recomendar un producto bueno. Y te diría más, ¿por qué no pensar que una persona valiente le pueda recomendar un producto de Gentos, uno de Gentos y otro de la competencia? Yo me animaría, te aviso. Yo no tendría problema. Pero diría, si es el de Gentos, estoy yo. Y yo me tengo confianza, la verdad. Me tengo confianza para colaborar. Y yo creo que los jóvenes, esto que estamos hoy, digo, hoy lo que estamos tratando de compartir es, mira, no sabemos seguro si esto vale la pena, pero nosotros vamos por la idea de que el profesionalismo vale, el conocimiento vale, a veces sabemos más, a veces sabemos menos, pero me parece que es la forma de colaborar que tiene un productor, es esperar mucho de nosotros. Yo se lo decía a la mañana en este tambo que fuimos, esperen mucho de nosotros, esperen buenas respuestas, esperen el no sé, esperen el no tengo, pero que haya un vínculo. Yo lo he dicho alguna otra vez, el proveedor ¿es un proveedor o es un socio de un proyecto? Bueno, yo me parece que cuando uno mira a alguien, lo mira como socio del proyecto, lo tiene embaucado, ya lo tiene adentro. Es distinto si lo veo y lo pongo a prueba. Eso es lo que creo que puede hacer. Te quiero preguntar ahora, Juan, por los jóvenes, que es un tema que también mencionaste y estuvimos conversando antes de la entrevista. Acá hay muchos jóvenes también, veo en el auditorio. En el mundo hay jóvenes en posiciones de mando a los 20 y poquitos años.
¿Cuál es el lugar que hay que darle a los jóvenes hoy en nuestro país? ¿Está bien? ¿Hay que cambiar un poco la mirada? ¿Cómo la ves por ese lado? Bueno, en este momento estoy pensando si te voy a responder lo que pienso sinceramente o me voy a guardar para correr menos riesgo la respuesta. Y acabo de decidir que voy a correr riesgo. Y sí. Primero, que lo que más me cuesta lo voy a decir al final porque voy a pensar cómo lo digo. Lo primero es decir... Lo podemos recortar. No, está bien, no. O me puedo arrepentir, porque lo que digo me puedo arrepentir. Me puedo cambiar de opinión, que también vale. ¿Alguien te convence de otra cosa? Que también vale. No, yo creo que la pregunta de los jóvenes es, mira, no los jóvenes, no es para todos. Yo le diría sí, los jóvenes tienen que tener un rol protagonista, pero aquellos que deseen, aquellos que tengan la aspiración y que tengan los talentos y que los practiquen. No es para todos. Entonces digo, está bueno que una empresa o un país tenga suficiente cantidad de jóvenes que pretendan y que se dediquen. Porque en ese caso tienen que tener la insolencia de hacer una pregunta peligrosa o de disentir con un experto. Y tienen que tener el arrojo para poder hacerlo. Yo creo en la gente competente, sea grande o sea joven. Los jóvenes tienen una ventaja tremenda, que como no tienen ni idea, tienen que tener un espectro de visualización de problemas mucho más grandes que la de un tipo como yo. A mí me preocupa muchísimo el tema, entonces trato de no tener una mirada tan angosta. Pero yo tengo 64, 6 pibes que me volvieron loco y ya no tengo la mirada que tenés vos, no tengo esa frescura. Entonces, yo por ahí sí quisiera tener alrededor una manga de jóvenes pioles a quien yo espere. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba muy cansado, me venían extranjeros y Juanpe decía que teníamos muchas alianzas, venían extranjeros y me hacían preguntas. ¿Y sabes qué hacía yo, Toti? Me hacían unas preguntas, o iba a un campo y me encontraba con un productor medio picante, ¿viste? Me hacían una pregunta y el joven que venía conmigo quería, listo, cagó Juan, ahora tiene que responder. Y yo así lo miraba. Sí, me hiciste la pregunta, a ver, preguntale al joven. Es decir, una de las formas de que el joven crezca es que sea protagonista. Es decir, dale, a ver, responde vos. No, vos sos un monstruo. No, responde vos. Entonces, me parece que sí, pero no para todos. Anteayer estuvo un hijo mío, el que tiene 23, fuimos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 4 campos visitamos en el día. Estaba de cama, 23 años, lo subí a buquebús de una patada. Le dije, digo, y tiene buena genética, y el pibe estaba de cama. Digo, bueno, no sé, y es un buen pibe, ¿eh? No sé si tiene la potencia. Ahora, como a mí me gusta... O sea, no un joven por ser joven. Claro, porque si no me vas a sacar a mí de viejo por ser viejo, y yo, viste, tengo un espíritu infernal. Ahora, sí quiero hacer algo porque yo quiero Uruguay, y a mí me encanta el conocimiento, y me encanta crecer, y me encanta trascender o dejar un legado. Me encanta, y me parece que es una responsabilidad. Entonces voy a correr un riesgo porque creo que estoy entre amigos. Y vieron que hace un ratito hablábamos que cuando uno agarra un micrófono lo que quiere es caer bien. Y cuando uno se pone más grande le importa menos si cae bien. A mí me importa menos ahora. Y para ser sincero les contesto esta pregunta que me haces. Yo creo que especialmente en Uruguay, que tiene una chance, los uruguayos ¿cómo son? Los argentinos somos insoportables. Y yo tengo la ventaja que soy medio y medio. Dijo Juanpe que soy medio y medio, así que... yo creo que acá en Uruguay nosotros, los expertos en Uruguay, como yo, tenemos que animarnos a darle más espacio a los jóvenes. Porque si hay algo que tiene Uruguay como característica de Uruguay es la educación y el respeto. A tal extremo que las jerarquías casi no se tocan. Y a mí me parece que parte de la oportunidad es poner un poco de irreverencia en el sistema. Porque es una manera de, bueno, dale cancha. Che, Juan, callate un cacho. Y yo no sé cómo vas a hacer, pero vos como periodista con un micrófono en la mano, puede ser un mono con revólver, porque la gente va a hablar de lo que vos preguntes, no va a hablar de lo que vos no preguntes, Toti. Entonces, ojalá que vos seas un tipo que como periodista pienses grande, pienses nuevo y cambies las conversaciones. Porque las empresas y los países cambian cuando cambian de lo que hablamos. Entonces, ¿no será oportuno que las empresas nos animemos a corrernos? A mí me da un vértigo infernal. Ayer recorrí 3 campos con 2 jóvenes y te digo, me trepaba las paredes para callarme boca. Uno me dijo, Juan, parala. Pero hay que aprender de ese lugar. No basta con el experto que se corre. Tiene que haber un joven que empuja. Y cuando empuja, no empuja de guapo, más empuja de guapo y se preparó.
esto efectivamente creo que Uruguay lo tiene que repasar, porque tiene un potencial infernal. Si el Uruguay es gente educada, piola, tiene un país que necesita crecer, por todos lados le da. Entonces digo, no seas malo vos, no seas malo, animate. Animate que en realidad hay una chance genuina. ¿Vos te parece que una empresa o un país puede crecer si no hay un convencimiento grande de que se puede? Porque mirá que después te agarra la seca, después te agarra el barro, porque hoy, depende cuando visitas un productor, hoy era la seca del calor, pero el mismo campo en Uruguay dentro de 2 meses es el barro. Entonces, no, pero el clima es jodido, ya es siempre jodido. ¿Qué es lo que supera? El clima malo expone la gestión excelente. Los buenos gestionadores zafan mejor del mal clima que los malos. Entonces, Uruguay tiene una chance y Uruguay podría aspirar a exportar talentos. Uruguay podía preparar, ¿viste la estrategia de Nueva Zelanda? ¿Sabes lo que hace Nueva Zelanda? Capacita jóvenes, los manda a empresas en el extranjero. Es una manera de crecer fronteras. Es una manera de hacer Nueva Zelanda más grande, porque ponen un kiwi a trabajar en Brasil, te vienen y te ponen una empresa acá. ¿Por qué no hacemos lo mismo al revés? Es un tema que me parece que hay que animarse. Juan, yo te voy a hacer la última pregunta y es, si nosotros estuviéramos acá dentro de 5 años de nuevo en este auditorio, en una jornada parecida, ¿qué te gustaría a vos que hubiéramos aprendido? ¿O qué te gustaría a vos que trajéramos acá? Puede ser una respuesta, puede ser una nueva pregunta. No, por ahí aprendido. No, me gustaría que todos fuéramos un poco más profesionales, que el mismo profesionalismo que hoy existe en el Uruguay para hablar del ganado, de carne o de leche, y el mismo profesionalismo que hay para hablar de agricultura o de cultivos, el mismo profesionalismo haya en el tema de forraje. Porque, ni digo pasturas, el forraje es una oportunidad del Uruguay y no se logra con papanatas. Cualquier papanata saca una buena soja, se muere si alguien me escucha, algún especialista de soja, pero no cualquiera hace esto bien. Entonces hace falta pasión, dedicación, profesionalismo, eso. Y otra cosa que me gustaría andar en la vuelta, y me gustaría que Gentos hubiera sido en parte colaborador de ese cambio. Es decir, me gustaría darme una vuelta y decir, che, mira, y Gentos colaboró, no fue el único, colaboró. Me gustaría ver una industria donde Gentos tenga mejores competidores también, porque somos buenos cuando competimos también. Así que eso es lo que creo. Queda la invitación hecha. Muchas gracias, Juan, a tomar ese desafío. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La invitación está hecha. Hablábamos de la revolución de la alfalfa como algo que tenemos que hacer en conjunto. Para nosotros quedó demostrado y por lo menos tratamos de comunicarlo. Estamos en un proyecto bastante grande de alfalfa y obviamente de otras cosas, pero para nosotros era algo bien interesante contarles desde la genética, el desarrollo, el uso de la alfalfa y un poquito de lo que Juan nos aporta con su experiencia y con sus preguntas. Así que muchísimas gracias a todos. Los invitamos a una degustación de quesos y a cenar. Y bueno, de nuevo, gracias por acompañarnos.